Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. La campaña electoral, por distintas razones, va a estar dominada por un eje ético. La razón principal es que la Argentina ha venido asistiendo en los últimos años, ya por muchos años, a un espectáculo muy desagradable de corrupción que ha producido movimientos muy llamativos, muy atípicos en la opinión pública, como aquel voto en contra de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, sin el cual no se explicaría el triunfo de Macri. Este eje temático, la cuestión de la transparencia, la cuestión de la corrupción, tiene algunos síntomas, algunas manifestaciones específicas, como por ejemplo el enorme protagonismo que ha adquirido y que tiene hoy Elisa Carrió en la escena política y en la escena electoral, sobre todo la escena electoral porteña. Si finalmente Cristina Kirchner, como parece haber indicios de que va a suceder, termina presentándose como candidata en la provincia de Buenos Aires, este eje ético, la discusión sobre la corrupción, sobre el manejo de los recursos públicos, sobre la etapa kirchnerista como una etapa de expresión decadente de la moral, va a potenciarse todavía más. No haría falta siquiera, porque hoy Carrió tiene una imagen positiva en la capital federal del 61%. Carrió además logra, a partir de ese poder electoral, un poder concreto sobre la burocracia de la política, sobre la representación política, tanto que en las listas de este año, en la ciudad de Buenos Aires va a haber 3 candidatos a diputados nacionales de Carrió, uno de ellos ella, en la provincia de Buenos Aires otros 3, en Chaco 1 y en Santa Fe otro. Es decir que Carrió entra este año muy probablemente al Congreso con 8 diputados nacionales. ¿Esto qué nos quiere decir? Que va a ser una figura no solamente importante desde el punto de vista de la campaña electoral. Carrió va a ser importante en el Congreso. Y Macri va a tener que seguir en esta negociación, en esta paritaria infinita, con una aliada incómoda, exigente, pero que le provee una especie de certificado de buena conducta a todo el gobierno. Desde esa plataforma, Carrió dijo algo que hizo temblar a la Casa de Gobierno e hizo temblar a Macri. Temblar no por miedo, sino por un poco de inquietud, otro poco tal vez de bronca. Dijo, acá hay un problema. Todos, y puso en el tuit todos con mayúscula, protegen a Debido y protegen a Odebrecht, como si fueran la misma cosa, que tal vez lo sean. El todos quiere decir también Macri, no tiene otro significado. Cuando dice todos en Cambiemos, todos quiere decir también Macri. Es la primera vez que Carrió roza al presidente con una imputación respecto de la moralidad del oficialismo. Macri ya paga bastante por el problema Odebrecht. Paga, por ejemplo, las explicaciones que ha tenido que dar y que va a seguir teniendo que dar, porque la justicia, la Cámara de Casación Penal ha decidido mantener el caso abierto, Gustavo Arribas, en un caso muy extraño de un, como dicen en Brasil, doleiro, un cambista, que dice yo le giré a Arribas $850.000 desde una cuenta que solo estaba destinada a pagar coimas de Odebrecht y de otra empresa que se llama OAS, en la que está complicado el expresidente Lula. Y Arribas que dice, yo solamente acredité $70.000 y no tienen nada que ver con coimas, sino, bueno, primero dijo que era por la venta de un departamento, después fue por la venta de muebles y finalmente por la venta de cuadros. Pero de hecho, nada que ver con Odebrecht ni con coimas a ningún tipo de funcionario, cosa que es bastante verosímil porque Arribas en ese momento era un ciudadano que se dedicaba a la compra-venta de jugadores de fútbol, negocio donde suele circular dinero negro, en Brasil, en San Pablo, no vivía en la Argentina. Gran signo de interrogación,
por el que Macri tiene que seguir dando explicaciones y Arribas tiene que seguir dando explicaciones en la justicia. Claro, cuando ya le dicen que él también protege a Odebrecht porque protege a Debido, Macri se enfureció y le encargó al ministro Garabano un acuerdo de emergencia con Odebrecht. En general, las empresas en problemas y en general las empresas, cuando ven del lado del sector público de emergencia, se frotan las manos, porque cuando ven al funcionario muy ansioso por una respuesta ya, es cuando suelen sacar ventaja. Y esto es lo que estuvo a punto de suceder con Odebrecht, que hizo una propuesta bastante disparatada, pagar 35 millones de dólares, que es lo que Marcelo Odebrecht, delante de la justicia americana y de la SEC, de la Bolsa de New York, del órgano de control de la Bolsa de New York, había declarado como coimas pagadas en la Argentina, 35 millones de dólares, que se le iban a ir descontando de los contratos de Odebrecht con el Estado que la propia empresa suponía que iba a mantener. La primera pregunta es, bueno, ¿quién dijo que las coimas fueron 35 millones de dólares? El coimero, el que tiene que pagar la multa. Segundo, algo pagó con 35 millones de dólares. ¿Qué se llevó? ¿O era de generoso que pagaba eso? No, algo se debe haber llevado. Muy probablemente sobreprecios de las obras que tenía que hacer, para que de esa manera se recuperen los 35 millones de dólares que pagaba. Una cantidad de problemas que hicieron que Garabano no le pueda dar una respuesta rápida a Macri, que estaba interesadísimo en que Carrió vea el acuerdo y lo convalide, tanto que Carrió puso 2 legisladores que le responden directamente, uno es Fernando Sánchez, el otro es Maximiliano Ferraro, a hablar de estos acuerdos que tenían su sede en el Ministerio de Justicia. Ahora todo esto cambió de manos y pasó a manos de un funcionario que yo les diría, presten atención del nombre, Bernardo Saravia Frías, es el nuevo procurador del Tesoro, que ideó otra estrategia bastante más consistente, que es decir, primero que Odebrecht ponga cash lo que dijo que había pagado como coimas. Y en segundo lugar, que haga una manifestación respecto de 3 grandes obras que contrató. El gasoducto del Sur, Transportadora General del Sur es la empresa donde Odebrecht hizo la ampliación. El soterramiento del Sarmiento y la gran planta de saneamiento de aguas, donde está tan complicada la gente de Mr. Cloro, de José Luis Lingeri, en Paraná de las Palmas. Y que haga una manifestación de cuáles son los sobreprecios que se acordaron a propósito de las coimas. Paralelamente, el Estado va a hacer una evaluación y va a demandar a Odebrecht, y en ese juego de presentación de Odebrecht y demanda del Estado habrá una negociación que no tiene nada que ver con lo penal, tiene que ver con lo administrativo. Lo penal va a ir siempre por el lado de la justicia penal. Si se hubiera avanzado en la línea de un acuerdo como el que pretendía la empresa, probablemente los funcionarios del gobierno serían demandados por la propia justicia penal por meterse en un terreno que no le corresponde al Poder Ejecutivo ejercer la sanción penal. Para eso están los jueces. Es un giro importante por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque en ningún momento se había hablado de suspender los contratos con Odebrecht. No solamente no se había hablado de suspender los contratos. El 16 de junio del año pasado, el gobierno emitió un decreto de necesidad de urgencia por el cual se le asignaba al soterramiento del Sarmiento 45.000 millones de pesos, dado que Odebrecht ya no podía traer el financiamiento que había prometido traer del Banco de Desarrollo de Brasil, que obviamente ya no le presta un real ni un dólar. Este decreto fue discutido en el Congreso y no pasó por la Comisión de Control de los Decretos de Necesidad de Urgencia del Parlamento, y es más, dio lugar a una causa penal para ver por qué se le asignó ese dinero, en todo caso a Odebrecht. Y acá viene uno de los problemas que tiene Macri en todo este tema. A la empresa IEXA, en ese momento manejada por su primo Ángelo Calcaterra. Muy probablemente cuando Carrió hizo una de más, después retrocedió y lo involucró al presidente en el tema Odebrecht, estaba pensando en el primo.
La que curiosamente la tradujo y en alguna medida la explicitó inesperadamente es Cristina Kirchner, que dijo: Calcaterra y Odebrecht son lo mismo y más aún, Macri, Franco Macri, es el dueño de la empresa que dicen que es de Calcaterra. Todo esto probablemente lo sepa bien Cristina Kirchner porque eran arreglos que se hacían con su gobierno, no con el gobierno de Macri. Y no con Debido, con Néstor Kirchner. Muy bien. Macri intenta cortar esta historia, que siempre es complicada para él por una curiosidad que hace esta historia interesante, que es que los Kirchner no se corrompieron en el sistema financiero, no se corrompieron en el sistema de comunicaciones, se corrompieron en el sistema de obra pública, que es donde los Macri han estado instalados durante décadas. Entonces siempre cualquier cuestión que roce el sistema de obra pública toca a un Macri, a un Calcaterra o a alguien ligado al presidente. Y en algún momento él, parece que ha decidido ser ahora ese momento, debe cortar entre los afectos, los compromisos familiares y las responsabilidades que tiene como presidente en un momento donde la demanda ética es tan alta que, como decíamos hoy, alguien que salió última en la elección de 2011, como Carrió con 2% de los votos, hoy es la dueña de la escena electoral. Ahora bien, estamos entonces de nuevo, ahora por la vía de Odebrecht, podríamos entrar por otras vías, por las vías de Lázaro Báez o de Venezuela, el problema de la corrupción, que avanzó tanto en la Argentina. Probablemente menos que en Brasil, donde ahora toda la clase política está complicada por la mancha del petróleo y por la mancha de Odebrecht, y otras manchas como la de los frigoríficos que roza ahora el presidente Temer. Pero en Brasil, siempre hay que subrayarlo, hay un mal, la corrupción, pero tiene una ventaja, no hay impunidad. En la Argentina tenemos la desgracia de que además de corrupción hay impunidad. Y hay un proveedor de impunidad, que es el Poder Judicial, el fuero federal, sobre todo el fuero federal de la capital federal, para decirlo más claro, los juzgados de Comodoro Pi, que en su mayoría han sido suministradores de impunidad para los funcionarios que podían hacer sus negocios tranquilos porque los jueces no activaban los expedientes. Esta impunidad ha tenido hoy una manifestación llamativa nuevamente, aún en este clima moral en el que estamos viviendo. Se trató el caso del juez Freiler, del camarista Freiler. Camarista quiere decir que es un juez que tiene la capacidad de revisar las sentencias de los jueces de primera instancia, es decir, es un juez de segundo grado, más importante, más estratégico. Bueno, ¿qué se está analizando del señor Freiler, del doctor Freiler? Una cantidad de manifestaciones de bienes que no tienen ninguna explicación para un funcionario público, que en el año 2012 presenta declaraciones juradas hasta el año 2016, después de haberse divorciado, es decir, de haber dividido la mitad de sus bienes, con un enriquecimiento que tiene que ver con campos, yate, caballos de carrera, una mansión que no puede explicar, etcétera, etcétera, etcétera. Se analizaron todos los antecedentes de Freiler y se sometió a discusión si no había en el caso de Freiler, por esta cantidad de irregularidades, mal desempeño. El enriquecimiento ilícito lo está juzgando la justicia federal, es decir, los jueces que conviven en Comodoro Pi con Freiler. Estaba todo listo para que el caso Freiler pase al plenario del Consejo de la Magistratura y probablemente ahí se lo suspenda. Pero desde el viernes a hoy, el consejero académico, que se llama Jorge Kandis, un hombre puesto por el kirchnerismo y muy vinculado al kirchnerismo, le explicó informalmente a sus pares, ahí lo estamos viendo detrás mío, al profesor Kandis, le explicó a sus pares que él había pensado bien las cosas y es más, hasta confesó en la intimidad de esas reuniones, donde nada queda registrado, que había recibido algunos llamados para dar vuelta a su voto. Y mencionó un llamado de Julián Álvarez, el ex secretario de Justicia del gobierno anterior, que tiene seguramente alguna protección de este gobierno porque da la impresión de que maneja todavía algunos registros de propiedad del automotor que nadie se anima a tocar, sobre todo dos que están intervenidos en Lanús.
es la ingenuidad de funcionarios a los que personas como Julián Álvarez le dice, deja que yo te voy a dar una mano y la mano que da es esta, por ejemplo. Hacerle pasar un papelón al gobierno que pensaba que hoy iba a poder pasar al plenario del Consejo de la Magistratura la situación de Freiler. Todo el mundo pone el ojo sobre Candis. Llama menos la atención, raramente, que también apoyó la posición de proteger a Freiler la jueza Gabriela Vázquez. Y subrayo lo de jueza. Es representante de una lista, de la lista celeste, de la Asociación de Magistrados, y ella también creyó, ahí la estamos viendo con Julio De Vido y con Julián Álvarez, el de los registros del automotor, la jueza Gabriela Vázquez no le pareció escandalosa la situación del juez Freiler y también lo apoyó con su voto. ¿Quién es el responsable para el gobierno de esto? Que no es un fracaso, sí es un posible fracaso. La situación de Freiler ahora va a quedar en un limbo. No lo van a someter al plenario, porque no tienen los 9 votos para removerlo. No se va a tratar la cuestión y quedará en suspenso hasta que se forme una mayoría que pueda suspenderlo. Mientras tanto, hoy mismo hay una denuncia del doctor Moner Sanz agregando otras aparentes fechorías del camarista Freiler. ¿Quién es el responsable? Si Macri tuviera que pedirle a alguien, che, ¿qué pasó con Freiler? Que era una prioridad de mi gestión remover a ese juez en el Consejo de la Magistratura. Bueno, le tendría que preguntar a Daniel Angelici, a Gustavo Arribas, a Ernesto Sanz, a José Torello, a Pablo Tonelli, y siguen las firmas. Son todos los interlocutores que tiene Macri en distintos niveles, con distintas modalidades y alineados con distintos sectores del Poder Judicial frente a la justicia. Ah, y me olvidaba deliberadamente, Garabano también, tal vez habría que preguntarle, que es el ministro de Justicia. ¿Quién protege a Freiler? Julián Álvarez, Candis, Gabriela Vázquez, da la impresión de que no. Freiler tiene un contacto muy directo con otro juez, el juez Ariel Lijo. El juez Ariel Lijo hoy es una especie de distribuidor Echeverry que lleva a distintos lugares de la justicia y del poder. Es un hombre central en Comodoro Pi, cuya cuñada es titular de una financiera con el doctor Freiler, la ex mujer de su hermano Freddy Lijo, muy ligado a Julio De Vido, tiene una financiera con el doctor Freiler, que como esa financiera no tuvo actividad, le permitió al juez Canicoba Corral sobreseer a Freiler en una denuncia que creo que también era del doctor Moner Sanz. La financiera igual no fue liquidada. El doctor Lijo es la figura central de una asociación de jueces federales que se acaba de formar y que pretende tener la representación de los jueces en el Consejo de la Magistratura contra los dos jueces que hoy, el juez Moldes y el juez Cabral, decidieron votar en contra de Freiler. Es una asociación que se llama AJUFE, igual que la Asociación de Jueces Federales de Brasil. Solo que esta asociación argentina, en vez de promover un lavallato, está ideada para evitar un lavallato que tenga como víctima a la justicia federal. Alejandro Rosichner, uno de los asesores más importantes del presidente de la Nación desde hace años y muy allegado a Marcos Peña, tiene una idea que a mi juicio siempre fue muy interesante, cuyo trasfondo uno podría pensar es psicoanalítico, que dice lo siguiente: si tenés muchos pobres, fíjate bien, porque sos muy bueno generando pobreza. Esa idea se podría trasladar a esto otro. Si hay mucha corrupción, fíjate bien, porque tenés un sistema muy eficiente para generar corrupción. Sos muy bueno en eso. Este es el problema de la Argentina. Por eso es tan difícil remover al doctor Freiler, porque detrás de Freiler hay un sistema que piensa y que tiene intereses estratégicos en esta industria, la corrupción.